Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad. Un cordial saludo a todos ustedes que se unen al evento del mes bíblico que estaremos realizando en el seminario Villa Paul. Sabemos bien que ustedes se conectan y se seguirán conectando a estos talleres bíblicos virtuales. Esta es la tercera edición, de manera que así vamos entrando en esta bella dinámica de celebrar el mes de la palabra de Dios, que es septiembre. Este mes tiene el siguiente tema: el rostro humano de Jesús en el Evangelio de Marcos. De manera que la temática es maravillosa, es una temática atractiva. Por eso no olviden, los invitamos para que en adelante, durante este mes, siguiendo el cronograma que ustedes conocen y que les iremos recordando, se unan al taller bíblico virtual. Este mes hay que aprovecharlo, porque la palabra de Dios debe sembrarse en el corazón del pueblo de Dios. Muchas gracias. Quiero invitarlos antes de iniciar este primer encuentro en nuestro taller bíblico virtual para que nos dispongamos, para que este sea un encuentro con la palabra, pero no un encuentro con cualquier palabra, sino la palabra, P mayúscula, la palabra encarnada, con Dios mismo. Por eso pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que así como asistió a los escritores sagrados, nos acompañe a nosotros durante este mes en esta experiencia que compartimos juntos, para que en el encuentro de este Evangelio, el Evangelio de Marcos, juntos lleguemos a descubrir ese rostro de Jesús, un rostro cercano, humano, un rostro sonriente y amable, un rostro que nos ama. Que sea el Espíritu Santo quien ilumine y acompañe a los ponentes y a cada uno de nosotros para que tengamos bien dispuesto todo nuestro ser para acoger su palabra. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros también seamos testimonio de tu presencia, para que nosotros también nos dejemos guiar por ti y podamos acoger a Cristo hecho palabra, a Cristo verbo encarnado de Dios, a Cristo humano. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad. Nos alegramos de reunirnos en esta noche para dar inicio a la primera sesión del mes bíblico. En esta ocasión nos va a acompañar el padre Yamil Velázquez, rector y superior del Seminario Mayor Villa Paul, doctor en Doctrina Social de la Iglesia y sacerdote de la Congregación
de la misión. Esperamos que las enseñanzas que pueda dejarnos en este tema, en este primer tema, introducción y generalidades del Evangelio de San Marcos, sean para todos una ocasión para acercarnos cada vez más a la humanidad de Cristo. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad. Hoy siento en ti el amor, yo río y lloro como sientes tú, regalo de Jesús, divina humanidad. Bien, un cordial saludo para todos. Con esta primera charla, entonces damos inicio al mes bíblico, mes en el que vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Marcos, Evangelio de la humanidad de Jesús. ¿Qué corresponde en este primer momento? En este primer momento corresponde hacer una introducción y hablar sobre las generalidades del Evangelio de Marcos. Cuando hablamos de introducción, de generalidades, pues implica hablar sobre el autor, implica hablar sobre el ambiente originario, sobre el material del Evangelio, toda la estructura histórico-geopolítica, la estructura teológica y otros elementos que iremos agregando a lo largo de la charla. ¿Por qué es importante esta introducción? Porque es necesario que nosotros conozcamos las generalidades de este Evangelio de manera que a medida que vayamos estudiando los temas que nos han propuesto para todo el mes, pues ya teniendo estas bases, nos sea mucho más fácil comprenderlo o interpretar eso que nosotros estamos escuchando, que nos están diciendo. Entonces, comencemos con esto que hemos preparado para el de hoy. Yo los invito a que si ustedes tienen la Sagrada Escritura en sus casas, pues la tengan en sus manos, de manera que a medida que vayamos avanzando, pues también vayamos confrontando con los textos bíblicos, y de esa forma pues vamos haciendo un poco más dinámica y alegre la reflexión. Entonces, antes de comenzar a ir desarrollando esos puntos de los que yo les hablaba, es decir, del autor, del ambiente originario, yo quisiera hacer una pequeña introducción respecto al Evangelio. Entonces, ¿qué decimos del Evangelio de San Marcos? Que es el primero que se redactó por escrito. Eso significa que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos es el más antiguo. Y no solamente el más antiguo, sino que es más corto. Si ustedes van y abren sus Biblias, van a descubrir que Marcos tiene 16 capítulos. Y si van a observar los otros evangelios, es decir, Lucas, Mateo y Juan, van a ver que son un poco más extensos a diferencia del Evangelio según San Marcos. Y de los 660 versículos que vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, solamente 63 versículos son exclusivos de Marcos, es decir, decimos que fueron escritos no solamente por él, sino que solamente se encuentran en este Evangelio. Entonces, esto quiere decir que hay muchos elementos de Marcos que vamos a encontrar nosotros presentes en el Evangelio de Lucas y de Mateo. Entonces, hay un 100% de lo que hay en Marcos que lo vamos a encontrar en Mateo, y un 50% de lo que hay en Marcos que vamos a encontrarlo en el Evangelio de San Lucas. Yo quisiera, sin embargo, que nos detuviéramos un momento en eso que es exclusivo y original del Evangelio de San Marcos. Yo lo voy a ir leyendo y ustedes lo voy a ir hablando, y ustedes allá en sus casas pues podrán ir confrontando con sus Biblias. Son 4 relatos que son exclusivos del Evangelio de San Marcos. ¿Y qué es lo que manifiesta la exclusividad? Si ustedes van y abren sus Biblias, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo del 20 al 21 de Marcos, que habla de que la familia llega y
intenta detener a Jesús porque creen que Jesús no está en sus cabales. Si ustedes abren en su Biblia, por ejemplo, la Biblia de Luis Alonso Choque, ustedes verán que tan pronto aparece el título, aparecen unas citaciones de los otros evangelios, es decir, de Lucas, de Mateo y de Juan. Bueno, algunas veces, pero sobre todo de Lucas y de Mateo, para decir que eso que estamos leyendo también lo encontramos en esos otros evangelios. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, Marcos 3, 20-21, van a encontrar que no hay ninguna citación ni de Mateo ni de Lucas. No nos invitan a hacer el paralelo. Esto para decirnos que ese texto o ese escrito lo encontramos específicamente en el Evangelio de San Marcos. El otro es el del capítulo 4, versículos 26 a 29, que habla sobre la semilla que brota sola. El otro es el capítulo 7, versículos del 31 al 37, que habla de la curación del sordomudo. Y el otro es el capítulo 8, versículos del 22 al 26, que habla de la curación del ciego de Betsaida. Entonces, esos 4 relatos son exclusivos del Evangelio de San Marcos, es decir, no los vamos a encontrar ni en Mateo, ni tampoco los vamos a encontrar en Lucas. Otro elemento introductorio importante para tener en cuenta antes de comenzar a estudiar lo siguiente, y es el hecho de que Marcos, a diferencia de los otros evangelios, pues digamos que hasta el siglo XIX permaneció en una especie de silencio. Yo no sé si podríamos decir que casi de anonimato, es decir, incluso la liturgia misma no hacía mucha utilización de este evangelio, pero a partir del siglo XIX entonces ya comienza a ganar un puesto importante, comienza a ocupar un primer lugar, porque se comienza a descubrir que realmente la actividad de Marcos es grande, y se comienza a descubrir que realmente Mateo y Lucas pues, bebieron de las fuentes de este evangelio. Y por último, como introducción, ustedes verán que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Marcos está ubicado en el segundo puesto, es decir, encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos está en el segundo puesto, quizás porque a diferencia de Mateo, él comienza hablando de Jesús desde el momento en el que lo bautizan. Mateo comienza hablando desde la infancia de Jesús. En el Evangelio de San Marcos, ustedes verán que Marcos omite todo el tema de la infancia de Jesús, es decir, comienza a hablar de Jesús desde el momento en el que llega al Jordán y Juan lo bautiza. Y seguramente también porque en la antigüedad pues no gozaba de tanta importancia, ¿no? Como les decía, hasta en el siglo XIX comienza a recuperar esta importancia. Bien, entonces vayamos ahora sí a un primer punto, y es el tema del autor. Bien, nosotros siempre que leemos un libro, lo primero que hacemos es, verdad, ir a ver un poco como la estructura temática, es decir, el índice, pero también vamos a ver quién fue el autor, y leemos un poco su historia, porque comprendiendo el autor, pues quizás vamos a tener también una idea de lo que vamos a encontrar al interno del libro. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hablar sobre el autor del Evangelio de San Marcos. Entonces, lo vamos a hacer desde 3 preguntas y un texto bíblico que vamos a explicar. La primera pregunta es, ¿quién fue el autor? La segunda, ¿qué evidencias hay que Marcos realmente fue el escritor de este Evangelio? De Marcos, o Juan Marcos, como veremos más adelante que se llamaba. ¿Y qué sabemos nosotros de Marcos? En este tercer punto, el qué sabemos nosotros de Marcos, es decir, vamos a hacer como una especie de estudio del currículum vitae de Marcos, para concluir diciendo que realmente Marcos era un hombre preparado, que tenía la suficiente autoridad para escribir, y que por lo tanto puede ser considerado el autor del mismo, es decir, el autor del Evangelio. Entonces, vayamos con la primera pregunta que encontramos allí, y es ¿quién fue el autor del Evangelio de Marcos? Pero, ¿quién fue el autor? Entonces, en realidad, si ustedes abren, por ejemplo, la Biblia, que seguramente ya la tienen abierta en sus casas, van a ver que en el libro Marcos en ninguna parte dice, es que mire, yo fui el que escribí este Evangelio, ¿no? No hay ninguna firma de Marcos, como suele suceder, por ejemplo, en los libros que nosotros encontramos actualmente, que viene el título del autor.
Sin embargo, la tradición cristiana, representada por algunos personajes del siglo I, los siglos primeros del cristianismo, pues nos dan testimonio de ello. Yo quisiera citar algunos de estos autores. Por ejemplo, existe un autor que se llama Papías, o existió del año 110 a 150 después de Cristo. Él, por ejemplo, nos dice que Marcos actuó como intérprete de Pedro. Podemos hablar, por ejemplo, de otros autores. Ireneo de León, del 140 al 202 después de Cristo. Ireneo de León dice lo siguiente, dice: Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Más adelante, Tertuliano dice que el Evangelio de Marcos refleja la predicación de Pedro. Clemente de Alejandría dice que el Evangelio, según San Marcos, se inició a escribir en tiempo en que Pedro predica la palabra. Dice que le pidieron a Marcos que pusiera por escrito las palabras de Pedro. Entonces, las evidencias que hay de que Marcos fue el escritor nos las dan estos personajes de los primeros siglos del cristianismo. Y lo interesante aquí es que no encontramos alguno o personas que difieran a esto que están diciendo estos primeros cristianos, que están dando testimonio de Marcos como primer escritor. Entonces, digamos que hasta ahí podemos tener un elemento claro, y es que Marcos, según el testimonio de estos primeros cristianos, fue el escritor. ¿Cuál fue el oficio de Marcos? Pues era el intérprete de Pedro, y como veremos más adelante, no solamente Marcos va a caminar con Pedro, sino que va a ser también compañero de misión de Pablo, de Bernabé, que fueron tres, Marcos, Pablo y Bernabé, pues tres grandes apóstoles de los primeros siglos con suficiente autoridad, y de ellos fue que él aprendió. La segunda pregunta entonces es, ¿qué sabemos nosotros de Marcos? Digamos que eso implicaría hacer una tarea de investigación, ¿no? para entender qué sabemos nosotros de Marcos. Vamos a hacer un recorrido rápido por algunos textos bíblicos, algunas referencias de Marcos que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, que nos van permitiendo pues ir dilucidando quién fue este personaje. Entonces, el primero lo encontramos en Hechos, capítulo 12, versículo 12. Si ustedes quieren, lo pueden buscar. Entonces, ¿qué nos va a decir el texto? Que Pedro pues estaba prisionero, de una forma milagrosa, liberado, y entonces él sale de la cárcel y llega a casa de María, la mamá de un personaje llamado Marcos o Juan Marcos. Entonces, este Marcos, del que nos hablan ahí, es uno que, digamos que está incluso a los inicios mismos del cristianismo, es decir, está precisamente al inicio, que después de la resurrección de la Pascua, comienza con los apóstoles a crear estas comunidades cristianas y hacer el anuncio del Evangelio. Y no solamente eso, en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 5, nos dice que Marcos hizo parte del primer equipo misionero que fue a predicar a los gentiles. Es decir, que en ese primer viaje misionero que realizó Pablo y Bernabé, está también Marcos. Es decir, que Marcos está al inicio de la expansión del cristianismo mismo en el mundo de los gentiles. Entonces, no solamente lo vamos a encontrar haciendo parte de las comunidades judías cristianas que se estaban constituyendo allí, en Hechos 13:5, sino que en Hechos capítulo 13 también nos va a decir que, en Hechos capítulo 12 nos va a decir que Marcos estaba presente en el inicio del cristianismo, allí en Jerusalén. Y en Hechos 13:5 pues nos va a decir que Marcos hace parte del primer grupo misionero que se va a extender el Evangelio en los gentiles, dentro de los gentiles, es decir, que sale con Pablo y sale con Bernabé.
digamos que dentro del expediente de Marcos, es decir, en el capítulo 13, versículo 13 de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de que Marcos en un cierto punto diserta de esta misión que estaban realizando, es decir, se regresa hacia atrás y vuelve nuevamente a Jerusalén, y entonces deja a Pablo y a Bernabé que sigan solo. Digamos que las razones del por qué, pues, se han dicho muchas, ¿no? Pues hay muchas conjeturas al respecto, pero el hecho es que Marcos se regresa. Y esto va a generar más adelante una controversia entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque Pablo, pues obviamente culpa a Marcos de haber disertado de la misión, de haberlos dejado. Y entonces en el segundo viaje misionero, Bernabé quiere que que Marcos acompañe también en este viaje, es decir, que haga parte de este grupo. Eso genera una controversia en Pablo y Bernabé, total que al final se separan y cada uno coge por caminos diferentes. Sin embargo, más adelante vamos a llegar a descubrir que este Marcos llega a ser un hombre de plena confianza del apóstol Pablo. Significa que Bernabé lo lleva, lo regresa al lugar de donde él se separó, y hace que nuevamente pues se reintegre a la misión, y digamos que da espacio pues a la conversión de este personaje. Y vamos a encontrar textos más adelante, por ejemplo en Colosenses 4:10, en el que Pablo no puede hacer una misión y entonces manda a Juan Marcos a que lo sustituya. En Filipenses 1:24, por ejemplo, se habla de que hacen siempre utilización de Marcos, es decir, le piden a él no solamente que los acompañe, sino que también los reemplacen en ciertas misiones. E incluso, por ejemplo, en la segunda de Timoteo 4:11, digamos que Pablo, ya estando en Roma, cerca de su martirio, a punto de ser ejecutado, esperando la sentencia que seguramente iba a ser desfavorable, escribe sus últimas voluntades y menciona a Marco, lo considera como un personaje útil y quiere tenerlo cerca. Entonces, según el texto, pues al parecer Juan Marcos o Marcos no se encontraba en aquel momento junto a Pablo. Y en el capítulo 1, versículos 5 y 13 de Pedro considera a Marcos como su hijo. Entonces, vemos hasta aquí que hay una serie de textos en los que constantemente se está hablando de este personaje, de este Juan Marcos. Digamos que hasta aquí, después de haber visto estos textos bíblicos, podemos decir que Juan Marcos o Marcos pues es un hombre que está totalmente autorizado y con la suficiente capacidad, suficiente conocimiento para escribir el Evangelio. ¿Por qué? Porque ha caminado con Pedro, ha caminado con Pablo, con Bernabé, ha escuchado las prédicas, ha hecho parte de estas misiones, entonces conoce perfectamente todo lo que concierne a la vida de Jesús. Ahora, digamos que de frente al autor, es verdad que nosotros decimos que Marcos es como el autor principal y primero de este evangelio, pero es importante tener en cuenta también que todo evangelio es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. De hecho, hay dos textos muy bellos, que es el de 2 Pedro capítulo 1 versículo 21 y 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 3 versículo 16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, es importante entender también que hay un primero y principal autor en este caso, que es el Espíritu Santo, ¿no? Luego, un humano, un hombre, que en este caso sería Pedro, pero quizás, Marcos, pero quizás nosotros podríamos hablar hasta de un tercer autor, en este caso es Pedro, ¿no? Que es el que va haciendo las predicaciones, y Marcos pues al mismo tiempo se va volviendo intérprete del mismo. Bueno, no solamente Pedro, el mismo Pablo. De hecho, se dice que el evangelio más paulino de los 4 que tenemos es el evangelio según San Marcos. ¿Cuáles fueron los destinatarios de este evangelio? Pues los destinatarios fue la comunidad judía,
la comunidad pagana presente en Roma. Bueno, en cuanto al tema de los destinatarios, pues hay diferentes posiciones. Por ejemplo, el lugar de la composición, según José Antonio Pagola, que es un biblista, un escritor, dice que se escribieron 2 ediciones, que la primera edición se escribió en la región de Siria, cercana a Palestina, y que hay una segunda edición que seguramente se escribe en Roma. Los otros autores ubican la redacción del texto propiamente en Roma, que yo diría que es como la idea con la que más están de acuerdo los escritores en su mayoría, que tenía como destinatario los convertidos al cristianismo y que se encontraban en Roma, que sufrían las consecuencias de la persecución de Nerón. Entonces es un evangelio que se escribe para esta comunidad pagana que se convirtió al cristianismo y que está sufriendo las consecuencias de Nerón en ese entonces. Entonces aquí entra un elemento muy interesante, y es que si tenemos que hablar de una fecha de composición del evangelio, entonces los autores han coincidido que fue escrito entre el 64 y 67 después de Cristo. Bueno, por muchas razones. Lo uno, porque, bueno, como decíamos ahorita, los cristianos estaban viviendo la persecución de Nerón. Lo otro es porque muere Pedro, muere Pablo, es decir, mueren martirizados los dos grandes líderes del cristianismo, dos grandes apóstoles y evangelizadores, y entonces la comunidad cristiana dice, bueno, ¿y entonces ahora qué? Es decir, ¿qué sigue o qué nos toca a nosotros? Y entonces, como respuesta a esa pregunta, viene el Evangelio de Marcos, y por eso nosotros vamos a encontrar más adelante, como ustedes van a ver cuando nos detengamos particularmente en el elemento teológico, hay una insistencia en la teología de la cruz, es decir, Marcos insiste mucho en el Cristo que padece, que muere, que es martirizado. Y lo otro es que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, que si quieren ustedes pueden abrir sus Biblias, que ya aparece un discurso muy interesante, que se llama el discurso escatológico, destrucción del templo. Habla como de algo que va a suceder, es decir, que fue escrito seguramente antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Entonces es una razón más por la cual nosotros decimos o arguimos que el Evangelio fue escrito antes del año 70, más o menos entre 64 y 67, que cobija, digamos, el martirio de estos dos grandes apóstoles que fue Pedro y Pablo. Digamos que eso en cuanto al autor. Ahora, también hay como una especie de autobiografía de Marcos, que lo encontramos en el mismo Evangelio, que es en Marcos 14, capítulo 51 y 52. Es un texto bastante, digamos, bastante particular, ¿no? Creo yo que valdría la pena que nosotros lo leyéramos. Marcos capítulo 14, versículo del 51 al 52, porque habla de un joven que aparece allí en el marco, digamos, del momento en el que prenden a Jesús y que ahí lo llevan para crucificarlo, y aparece un personaje un poco extraño. Lo dice el texto que le seguía también un muchacho cubierto solo por una sábana, lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Y entonces pues los escritores decían, bueno, ¿y este texto, este muchacho, qué tiene que ver con lo que está sucediendo allí? Para algunos es como digamos, como la impronta de Marcos para decir, bueno, yo estaba aquí. Digamos que es una referencia que no aporta nada al texto, pero para algunos escritores este joven es Marcos. Entonces se comienza a hacer una serie de conjeturas, ¿no? que seguramente, porque María, la mamá de Marcos, pues según la historia, según lo que se alcanza a percibir, era una familia pues económicamente estable. Entonces se cree que la última cena o
último encuentro de Jesús con sus discípulos se realizó allí, y que entonces Jesús salió y llegaron a aprender a Jesús y no encontraron a Jesús. Entonces Juan Marcos se dio cuenta, entonces ya estaban descansando y salió corriendo pues para detrás de esta gente que iba a Judas y los que iban a aprender a Jesús. Y entonces él se escondió en unos arbustos y contemplaba todo lo que estaba sucediendo. Entonces cuando fueron a regresar con Jesús para llevarlo a juzgarlo, entonces descubrieron a este Juan Marcos, intentaron cogerlo, entonces agarraron la sábana con la que él se había cubierto y se escapó, y por eso dice que se escapó desnudo. Entonces dicen que esta es como la firma que Marcos deja ahí en el Evangelio para decirme, tengan en cuenta que yo estaba allí, ¿no? Entonces eso en cuanto, digamos, no solamente el autor, sino también, digamos, los destinatarios y la fecha del Evangelio. Pasemos a otro elemento, y es el material de Marcos. Es importante que nosotros también estudiemos un poco eso. Cuando leemos nosotros el Evangelio de Marcos, porque seguramente ustedes a lo largo de este mes van a tener la posibilidad de acercarse al Evangelio y leerlo, porque realmente, como les decía, es un Evangelio que no es extenso, son solamente 16 capítulos. En un tiempo de 1 o 2 horas lo leemos, incluso menos. Entonces vamos a descubrir que el lenguaje que utiliza Marcos es naturalmente popular, por eso encontramos un estilo aparentemente descuidado y decimos un poco torpe, algunas veces incorrecto. Es más un narrador que escritor. Sin embargo, pues vamos a encontrar relatos vivos, pintorescos, coloristas. No deja al lector indiferente, sino que lo arrastra en un movimiento irresistible. Es decir, ustedes a medida que vayan leyendo el Evangelio van a descubrir que termino de leer un relato y entonces en mí surge como ese interés de seguir leyendo para saber qué es lo que sigue, ¿no? Entonces digamos que Marcos tiene como esa particularidad de que como que nos arrastra, nos cautiva. Sitúa a los personajes en torno a Jesús, siempre van a estar en torno a Jesús. Entonces en personas encontramos los apóstoles, los discípulos, encontramos algunas autoridades, la gente, encontramos por ejemplo los demonios, también aparecen allí. Y es un poco incorrecto digamos en la construcción de las frases, basta que leamos en el capítulo 8, versículo 24, emplea palabras ordinarias, pero en realidad hay que reconocer que es un buen narrador, que se fija en detalles concretos y construye sus relatos en el presente. Y como decíamos ahorita, que es un narrador popular más que escritor, pues también podríamos decir que es más narrador que analista. Prefiere suscitar la reflexión a partir de los hechos presentados, a veces con brutalidad, ¿no? Cuando decimos con brutalidad, pues basta leer, por ejemplo, el Evangelio, la parte que tiene que ver con la pasión, es decir, con el dolor. Vamos a un siguiente elemento, y la estructura histórico-geográfica. Es decir, como la ubicación geográfica que Marcos hace de la persona de Jesús. Bueno, es importante que nosotros anotemos aquí un elemento, y es el hecho de que Marcos es el creador de un género literario, del género literario evangelio, ¿no? Ustedes saben que evangelio significa pues anuncio de la buena nueva, de la noticia, que de hecho cuando tomamos el texto del Evangelio de San Marcos, y si vamos al capítulo 1, versículo primero, bueno, aquí en la Biblia Luis Alonso Choquel comienza diciendo comienzo de la buena noticia de Jesús, es decir, del Evangelio de Jesús. Entonces es creador de este género literario. Y entonces él, no contentándose con la doctrina, la pasión y la resurrección, cuenta la historia de Jesús en una sucesión cronológica. Y ya les voy a decir por qué, comenzando por el Bautista, centrándolo todo en la pasión de Jesús. Entonces él va a presentar su relato como evangelio, es decir, como un anuncio gozoso de la salvación, y por eso decimos un género literario nuevo. Y esto es, digamos, que es un dato histórico también supremamente importante, digamos, en función del querigma. Entonces, Marcos da al material un esquema geográfico muy simple y lo estructura de la siguiente forma. Entonces, ubica a Jesús, digamos, como en tres lugares, ¿no?
la predicación en Galilea, luego viaje a Jerusalén y en Jerusalén. Digamos que lo ubique en esos tres espacios, digamos, geográficos. Entonces, la predicación en Galilea, desde el anuncio de Juan Bautista a la confesión de Pedro. Es decir, la confesión de Pedro, es decir, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 26. Esa es, digamos, como la primera parte, es decir, la predicación, hasta ahí va la predicación de Jesús en Galilea. Luego va el viaje de Jesús a Jerusalén, es decir, el viaje que emprende hacia Jerusalén, que va desde el capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 10, versículo 52. Es decir, a lo largo de este camino, Jesús lo realiza en compañía Jesús lo realiza en compañía de sus discípulos. Y después lo ubican en Jerusalén, que es el juicio sobre la ciudad que Jesús hace, su muerte y su resurrección. Entonces, démonos cuenta que en esta estructura histórico-geográfica, Marcos va a ubicar a Jesús como en estos tres escenarios geográficos, es decir, lo ubica en Galilea, luego lo ubica viajando hacia Jerusalén y luego lo ubica en Jerusalén, que es donde va a ser la conclusión de su vida, es decir, donde acontece la pasión y luego la resurrección. Vamos también con la estructura teológica, para que vayamos avanzando también un poco rápido, porque necesitamos también ganar tiempo. La estructura teológica también es realmente interesante. Entonces yo quisiera que tuvieran en cuenta esto, porque esto va a ser fundamental a la hora de leer e intentar comprender el texto del Evangelio. Entonces, hay un esquema teológico también que se divide en dos grandes secciones separadas por la confesión de Pedro. Entonces, la confesión de Pedro la encontramos en el capítulo 8, versículos 27 al 31. ¿Por qué es importante detenernos un momento en esta confesión de Pedro? Porque hasta ese momento, digamos que no había existido ninguno que desvelara pues como la identidad de Jesús y que dijera, mira, es que tú eres este, ¿no? Porque hasta este capítulo vemos que se generan muchas preguntas, bueno, ¿y quién es este, no? Y viene Pedro, que dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios, es decir, desvela la identidad de Jesús. Terminado esto que dice Pedro, entonces Jesús inmediatamente comienza a hacer los anuncios de la pasión. Hay tres anuncios de su muerte y resurrección, es decir, que Pedro ya desvelando la identidad de Jesús, que de hecho Jesús le pide que guarde silencio, entonces Jesús considera que ya los discípulos están listos para comenzar a asumir eso que está por venir, ¿no? Porque recordemos que todo apunta a la pasión, todo apunta a la cruz. Bien, entonces la primera sección. Entonces en la primera sección Jesús se manifiesta. Disculpen que me cayó el micrófono. En la primera sección Jesús se manifiesta como el Mesías, sin embargo es incomprendido, es decir, él intenta manifestarse pero es incomprendido. Solo los discípulos logran entrar en esta dinámica, pero con cierta dificultad, en la dinámica del misterio de su vida y de su persona, de la vida y persona de Jesús. Veamos algunos textos. En el capítulo 1, versículo 11, en el bautismo, la voz del Padre lo revela, pero al parecer pasa inadvertido, es decir, se escucha la voz del Padre que lo presenta, pero Jesús inmediatamente es trasladado al desierto, donde va a comenzar a experimentar las tentaciones. En 1:24, en el capítulo 3, del 11 al 12, y en el capítulo 5, versículos del 6 al 9, porque ustedes ven que ahí está escrito en la presentación del PowerPoint, en su predicación en Galilea, Jesús no habla de sí, habla del Padre, habla del reino de Dios, cura, hace milagros, y su acción comienza a suscitar preguntas. Es decir, la gente comienza a decir, bueno, ¿y este qué? Es decir, ¿quién es este que hace pues como esas cosas tan extraordinarias? Ahora, en esos textos hay alguien que reconoce la identidad de Jesús, que son los demonios, pero Jesús los manda a callar. Que ahorita cuando veamos de una forma rápida el secreto mesiánico, vamos a ver un poco eso. Y en el capítulo 1, versículo 27, versículo 4, capítulo 4, versículo 41, capítulo 6, versículo 14 al 16,
La multitud y los discípulos, en esos textos vemos que la multitud y los discípulos se interrogan sobre la identidad de Jesús, que sin embargo sigue siendo un enigma y sigue siendo incomprendido. Es decir, ellos a pesar de que se interrogan, pues no logran dilucidar. Y ya en el capítulo 8, versículo 27, que es como el texto que les decía ahorita, que es la confesión del Pedro, finalmente viene la respuesta de alguien, ¿no? Pues Pedro reconoce a Jesús, al Mesías, y ante esta confesión de Pedro, Jesús le pide silencio. Y entonces, a partir de ese momento, comienza a utilizar el término Hijo del Hombre, que igualmente a los discípulos pues les resulta un poco enigmático, pues un poco incomprensible. Y vamos con la segunda sección, que está jalonada por los 3 anuncios de la pasión. Entonces yo les decía, entonces ya Jesús comienza a hacer los anuncios de la pasión. Entonces se revela como Hijo de Dios en pobreza y sufrimiento. En algunos de los oyentes va a generar rechazo, pero en otros va a generar fe. Entonces veamos algunos textos de manera rápida. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 12 al 13, en la transfiguración para los apóstoles que eran un poco reacios a lo que se estaba diciendo, que permite que lo reconozcan, porque aparecen otras figuras allí del Antiguo Testamento. Jesús les pide a ellos que por favor tengan eso en silencio. Está en el capítulo 10, versículos 46 a 50, el capítulo 11, versículos del 10 al 12, capítulo 11, versículo 10 y capítulo 12, versículo 35, al acercarse dice que Jesús a Jerusalén, junto al título de Hijo del Hombre, aparece también el título Hijo de David. Ustedes vieron ahorita que en esta segunda sección Jesús comienza a utilizar el título Hijo del Hombre, y ahora comienza a aparecer también esta palabra o este título Hijo de David, que será utilizada en toda la estancia en Jerusalén. Es decir, será marcada por este título que al parecer no es que tenga demasiada acogida. En el capítulo 16, versículo 61, aparece una pregunta del sumo sacerdote sobre su identidad. Entonces Jesús devela su identidad y esto es lo que le va a causar la muerte. Entonces, aquí viene ya un elemento realmente interesante, es que en el capítulo 15, versículo 19, es el centurión que ve a Jesús en la cruz y dice, bueno, realmente o verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y digamos que ahí es donde se desvela definitivamente la identidad de Jesús. Es decir, que podemos concluir que desde este elemento teológico, que la identidad de Jesús se desvela allí, se desvela en la cruz. Entonces mire que en estas dos secciones, la primera sección concluye con la profesión de fe de Pedro, ¿no? Y Jesús guarda el silencio. Y la segunda sección concluye con la profesión de fe de este centurión, que ya definitivamente desvela la imagen de Jesús, que diciendo realmente este es el Hijo de Dios. Vamos a tocar 3 elementos y ya con esto concluimos, que son importantes con la comprensión incluso de la teología. El primero es el misterio de la cruz. Entonces dijimos que el misterio de la cruz es la combinación del Evangelio de Marcos, ¿no? Porque el propósito de Marcos desde el inicio es desvelar la identidad de Jesús, el secreto mesiánico que ya ahorita vamos a ver. Y se desvela al final cuando el centurión dice, realmente, este es el Hijo de Dios. Es decir, Jesús se desvela o Jesús se reconoció allí en la cruz. Entonces todo lo anterior a lo que encontramos allí sirve como introducción. Pero un elemento importante, ya en el capítulo 3, versículo 6, que es al inicio del Evangelio, tenemos una primera alusión a la muerte. Entonces por eso hay una dinámica y es la insistencia en la pasión, ¿no? Es decir, que la cruz forma parte de este misterioso designio del Padre. Jesús lo sabe y por eso hace constante referencia a ello en algunos textos bíblicos, que yo los menciono, pero que ustedes los van a estudiar allá, ¿no? Jesús, por ejemplo, en 10:45 dice que el Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En el capítulo 14, versículos 22 al 25, dice que las palabras sobre el pan y el cáliz interpretan el sentido de su muerte, que será donación de amor. Basta que recordemos lo que dice el sacerdote en la Eucaristía, ¿no? Toma el pan, dijo, este es mi cuerpo, toma el vino, este es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Capítulo 1, versículo 9, capítulo 10, versículo 38, capítulo 16, versículo 16, hay una triple referencia al bautismo, por ejemplo, que hace referencia a la inmersión en las aguas profundas de la muerte en solidaridad con los pecadores.
Y un último texto que es en el 10:38 y en el 14:24 y versículo 36, que habla de un cáliz amarguísimo que Jesús bebe de la mano con el Padre para permitirnos beber el cáliz de la bendición en su sangre. Es decir, Jesús a lo largo del Evangelio va a hacer referencia a esto, a la cruz, ¿no? Teniendo en cuenta que los anuncios propiamente de su muerte los hace en la segunda sección de la parte teológica que yo ya les decía ahorita. Y este antepenúltimo elemento, que es el secreto mesiánico. Entonces, sorprende el silencio que Jesús impone con insistencia, por ejemplo, de frente a los milagros. Dice, no diga nada, ¿no? Es guarde silencio. Entonces, la imposición de este silencio expresan la voluntad de Jesús de seguir el camino hacia la pasión, porque digamos que la tentación de la gloria podía evitar este camino hacia la pasión, y por eso Jesús pide que haya silencio y que no se haga mucha insistencia sobre eso, porque no busca la gloria humana, no busca el aplauso de los seres humanos, sino cumplir la voluntad del Padre. Padece esto porque lo hace con amor, porque desea salvar la humanidad. De hecho, lo encontramos no solamente en Marcos, por ejemplo en Filipenses 6:11 dice que él padeció esto porque le quería, es decir, fue voluntariamente, quiso que esto sucediera en su vida. Y lo otro es que el que está en la cruz hubiese podido perfectamente descender de ella, pero permanece allí es por amor. Entonces el secreto mesiánico entra en esa dialéctica de poder y debilidad, de gloria y cruz, que se presentan como núcleo oculto de la cristología de San Marcos, ¿no? Es decir, un Jesús que se manifiesta débil, que no busca el poder, que no busca la gloria, sino que más bien va camino hacia la cruz. Y por último, para dejarlos ya conectados con lo que vamos a desarrollar a lo largo de este mes, es hablar de un Cristo profundamente humano, porque como les decía, lo que vamos a hacer a lo largo de este mes es hablar de Marcos, el Evangelio de la humanidad de Jesús. Entonces, la impronta teológica de Marcos no elimina de Cristo la humanidad plena. Entonces, encontramos a un Jesús que quizás se enoja, capítulo 3, versículo 5, un Jesús que se sorprende, capítulo 5, versículo 30, es un Jesús que se indigna ante ciertas situaciones, capítulo 10, versículo 14, un Jesús que protesta por que le atribuyen lo que solamente le pertenece a Dios, capítulo 10, versículo 18, un Jesús que siente angustia y turbación, capítulo 14, versículo 33, mire qué bello esto, es decir, un Marcos que no quita como esos rasgos humanos en la persona de Jesús. Y lo otro es que Marcos hace ver a menudo en la mirada de Jesús un Jesús que quizás se enoja, que observa su entorno, 3:44, que observa a sus discípulos, es decir, un Jesús observador, que es un elemento muy humano, 8:33, que observa la multitud, 9:25, un Jesús que ama, 10:21, un Jesús que tiene una mirada severa de frente al templo, capítulo 11, versículo 11. Entonces, miren qué valioso esto, ¿no? Es decir, un evangelista que no quita de Jesús como esa parte humana. Bien, y quisiera concluir con esta frase que ustedes alcanzan a percibir ahí, que es como la conclusión de todo lo que hemos dicho, y es que el Evangelio de Marcos es el más primitivo de los 4 canónicos, es decir, el más antiguo. Tiene un estilo vivo y eficaz, un esquema geográfico simple, ustedes vieron, se comprende estos 3 momentos, estos espacios donde ubica Marcos a Jesús, y Jesús es presentado con un rostro plenamente humano. Y en cuanto a su estructura teológica, sigue una progresiva manifestación del misterio de Cristo como Mesías e Hijo de Dios, que es presentado por el centurión al pie de la cruz. Bien, entonces, eso es más o menos como la parte introductoria de este Evangelio. Si ya hubiese alguna pregunta, pues entonces nos la escriben en la parte de abajo y nosotros con mucho gusto vamos a irlas respondiendo. Les vamos a responder también a lo largo de todos estos días. Agradecemos a todos por la participación, por conectarse con nosotros en este espacio de formación, y los invitamos a que sigan participando, porque realmente los temas que vienen son muy interesantes. Entonces, pues los esperamos y esperamos que nos sigamos viendo
a través de estos medios. Entonces, muchas bendiciones para todos. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad.